a este nuevo video y ahora vamos a hablar del manejo del shock en pediatría. Entonces primero vamos a hablar del manejo general del shock que nos ofrece el PALS y posteriormente vamos a individualizar cada tipo de shock. Entonces bueno, el PALS nos menciona estos pasos iniciales al momento de uno abordar a un paciente en el que sospechamos cualquier tipo de shock independientemente de. Entonces lo primero, después de haber hecho el triángulo de aproximación, haber mirado la apariencia, la respiración y la circulación del paciente, pues vamos a hacer lo siguiente. Vamos a posicionar al niño. Esto de principalmente posicionarlo en un ángulo de 45 grados. Vamos a administrar oxígeno. Entonces no olvidar que en el contexto de shock nosotros siempre vamos a poner el oxígeno al máximo para alcanzar una saturación del 100%. Todo esto con el objetivo de saturar tanto la hemoglobina que está en el glóbulo rojo como la hemoglobina que se encuentra disuelta en sangre. Vamos a tomar un acceso vascular o dos accesos para administración de líquidos y medicamentos. Vamos a hacer resucitación con líquidos, ya vamos a hablar de cuánto le vamos a dar dependiendo de. Vamos a monitorizar y vamos a estar pendientes de la saturación, de la frecuencia cardíaca, de la tensión arterial, del estado mental, de la temperatura y de la diuresis. Vamos a comenzar a hacer evaluación frecuente, vamos a hacer estudios complementarios. El PALS nos recomienda estos estudios como los iniciales en el tratamiento del shock. Nos recomienda el hemograma, una glucosa, un potasio, el calcio, el lactato en los gases arteriales. Y el soporte farmacológico, que ya vamos a profundizar dependiendo de qué tipo de shock, qué soporte farmacológico vamos a usar. Y la valoración por el subespecialista igual dependiendo del tipo de shock. Entonces bueno, aquí nos hablan como de algunos agentes farmacológicos utilizados en el tratamiento del shock. Tenemos los inotrópicos que van a mejorar la contractibilidad a nivel del miocardio. Tenemos los inhibidores de la fosfodiesterasa que son vasodilatadores, reducen la poscarga, mejoran el flujo sanguíneo, la contractibilidad también. Luego tenemos otros vasodilatadores, aunque menos usados, que son la nitroglicerina y el nitroprusiato. Y los más usados que son los vasoconstrictores, la adrenalina, la noradrenalina, la dopamina y la vasopresina. Entonces bueno, también nos hablaban de la indicación de hemoderivados. Los hemoderivados los vamos a pensar principalmente en un paciente que tenga un shock hemorrágico y vamos a tener que buscar un RH y un grupo compatible. Entre las complicaciones del uso de hemoderivados, como a larga escala, está la hipotermia, la disfunción miocárdica y la disminución del calcio ionizado. Entonces bueno, en cuanto a la glucosa nos hablaban que en pediatría va a ser mucho más común la hipoglicemia que la hiperglicemia. Y la hipoglicemia es la que vamos a tener que actuar más rápido porque es mucho más mortal. Un niño nos puede entrar mucho más rápido en paro por hipoglicemia que por hiperglicemia. El PALS nos ofrece estas definiciones, que hipoglicemia lo vamos a definir en recién nacidos como una glucosa menor a 45 y en lactantes y en niños como una glucosa menor a 60 miligramos de decilitro. El manejo va a ser dependiendo de los síntomas. Si el paciente tiene síntomas mínimos, pues probablemente le vamos a tener que dar manejo por vía oral. Y si el paciente ya tiene síntomas marcados, está somnoliento, etc., pues vamos a utilizar la dextrosa en agua destilada. Entonces aquí en Colombia, pues la que tenemos disponible es la dextrosa al 10%. Le vamos a dar 5 a 10 cc por kilo a este paciente para tratarlo. En cuanto al shock hipovolémico, hay unas preguntas iniciales que nos tenemos que hacer al momento de tratarlo. Entonces nos vamos a preguntar qué tipo de shock estoy enfrentando. Vamos a reponer el volumen intravascular. Vamos a prevenir las pérdidas continuas y vamos a restablecer el equilibrio ácido-base. Y vamos a corregir los trastornos metabólicos de base. Entonces bueno, en el shock usted se va a dividir en hemorrágico y no hemorrágico. Entonces en el shock no hemorrágico, nosotros lo que vamos a hacer es que vamos a reponer los líquidos. Entonces un shock no hemorrágico es aquel paciente que llega a un shock por una enfermedad diarreica aguda de alto gasto generalmente. Entonces aquí lo que vamos a hacer es reponer primero por bolos. O sea, todo paciente por shock de este estilo le vamos a poner un bolo de 20 cc kilo en un periodo de 20 a 30 minutos. Si usted ya le pasó 3 bolos a su paciente y este no mejora, pues vamos a considerar que de pronto se subestimó la pérdida de líquidos, hay algún otro lugar por donde el paciente esté perdiendo líquidos, se necesite modificar esta reposición de líquidos, o
pues en algún caso se llega a suministrar coloides, pero esto no es lo usual. Este tipo de shock responde muy bien al manejo de reposición de volumen. Entonces vemos en esta tabla pues como el PALS nos clasifica dependiendo de la gravedad, pues el tipo de deshidratación. ¿Sí? Entonces tenemos la deshidratación leve, moderada y severa, y si es menor a 10 kilos pues es una pérdida del 5%, 10% y 15%. Y si es mayor a de 10 kilos el paciente es de 3, 6 y 9 kilos. Ya en cuanto al manejo del shock hemorrágico, pues aquí el manejo con los bolos va a ser completamente igual, y además de eso pues vamos a realizar una transfusión de Matías. Lo que nos recomiendan aquí es una transfusión a 10 ese kilo. Esto usualmente, este tipo de shock mejora al manejo vasopresor. Entonces pues es muy raro, muy raro que un paciente con shock hipovolémico únicamente llegue a necesitar soporte vasoactivo. Y en esta tabla vemos cómo son las características clínicas del shock hemorrágico dependiendo de la cantidad de volemia que el paciente vaya perdiendo. Entonces en un paciente con una hemorragia leve, que es una hemorragia menor al 30% de la pérdida de sangre, vemos que el paciente tiene una taquicardia leve, un llenado capilar que no está tan grave, mientras que en el moderado vamos a ver algo muy distinto, que es que va a haber una taquicardia moderada, un llenado capilar mucho más lento, mientras que en el grave vemos que el paciente ya todos los signos vitales están mucho más graves, la taquicardia es mucho más marcada, vamos a tener un llenado capilar, va a haber frialdad, cianosis, el paciente va a estar anúrico. Entonces esta tabla que nos trae aquí el PALS es supremamente importante para uno clasificar eso. Ahora, shock séptico. Entonces en el shock séptico la clave del manejo está en la primera hora. Esto que hablan en Surviving Sepsis de la hora dorada. Entonces en el manejo es importante pues el manejo inicial en el triángulo de aproximación, y vamos a hacer una reposición agresiva de líquidos. ¿Listo? Asimismo vamos a corregir trastornos metabólicos como la hipoglicemia o la hipocalcemia, y siempre administrar un antibiótico de amplio espectro que cubra el foco que tengamos. Si tenemos un foco respiratorio, pues va a haber un manejo. Si tenemos un foco urinario, otro manejo, etc. Y desde ese momento uno va comenzando a evaluar el uso de vasoactivos o de hidrocortisona. Entonces, bueno, tenemos nuestro paciente que ya lo manejamos con todo mi manejo inicial y lo comenzamos a ver. Entonces lo vimos en si nuestro paciente tiene un shock séptico normotenso, pues aquí el vasoactivo de elección va a ser la dopamina. Si tiene un shock hipotensivo con vasodilatación, es decir, el paciente está caliente, tiene un pulso saltón, nuestro vasoactivo de elección va a ser la norepinefrina. Mientras que si tenemos un shock hipotensivo frío, nuestro vasoactivo de elección va a ser la adrenalina y después la noradrenalina. Entonces de dopamina tenemos esta dosis en infusión de 2 a 20 microgramos kilo minuto, la nora tenemos 0,05 a 0,1 y la adrenalina de 0,3 microgramos kilo minuto. Luego de eso, pues cuando nuestro paciente ya está monitorizado con medidas invasivas, pues nosotros lo que vamos a mirar es la perfusión de la saturación venosa central. Entonces pues en un shock caliente la saturación va a estar mayor al 70%, y como les decía, nuestro fármaco de elección es la nora. En shock con una presión arterial normal, pues la saturación suele ser menor a 70 y nuestro vasoactivo de elección pues va a ser la butamina, la milrinona, el nitroprusiato, porque mejoran la contractibilidad. Y cuando tenemos un shock frío, pues la adrenalina va a ser la primera opción. ¿Listo? Si nosotros llegamos a sospechar de que el paciente puede llegar a tener una insuficiencia suprarrenal, pues está utilizado el uso de la hidrocortisona. Ahora en el shock anafiláctico, pues como es una reacción alérgica severa, pues la clave va a estar en tratar esto. ¿Listo? Entonces la clave, lo principal es la epinefrina, el inyector de epinefrina, el salbutamol la necesidad si el paciente no se encuentra con necesidad de ser intubado, los antihistamínicos y corticoides, listo, prednisolona y metilprednisolona. En casos de pacientes que están muy graves y no mejoran, pues se recomienda la infusión de adrenalina. ¿Listo? El otro es el shock neurogénico. En el shock neurogénico,
pues como es un paciente que perdió el tono simpático, aquí la clave, en primer lugar, es posicionar al paciente en 180 grados para mejorar este retorno venoso y utilizar vasopresores, en este caso la norepinefrina, para mejorar pues la perfusión. Listo, vamos a proveer calor o frío a necesidad porque estos pacientes sobre todo están en un alto riesgo de hipotermia. En cuanto al shock cardiogénico, en este va a ser el único en el que vamos a hacer una reposición lenta de líquidos con bolos de 5 a 10 cc por kilo. Listo, vamos a administrar oxígeno suplementario, vamos a realizar todo el ABCD, vamos a evaluar si el paciente tiene signos de falla cardíaca y vamos a consultar con un experto. Los paraclínicos que inicialmente uno pide en esto es la reacción de tórax, el electrocardiograma y el ecocardiograma. Y los medicamentos utilizados aquí está la butamina, con dosis de 5 a 20 microgramos kilo minuto, el milrinone de 0,5 a 0,75 microgramos kilo minuto, también la furosemida para el edema, 1 miligramo por kilo. Y uno va a comenzar a jugar con esto y se va a apoyar del especialista. Ya el último, que es el shock obstructivo, pues este sí vamos a hacerle una reposición hídrica agresiva porque estos suelen acompañarse de hipotensión y aquí lo más importante es corregir la causa de la obstrucción. Entonces en el taponamiento cardíaco se recomienda realizar la pericardiocentesis, en el neumotórax atención una descompresión de emergencia de este neumotórax, en las lesiones del ductus mencionan el uso de prostaglandinas y en la embolia el uso de agentes trombolíticos en aquellos pacientes con inestabilidad hemodinámica y compromiso muscular. Si el paciente todavía no está con inestabilidad hemodinámica podemos llegar a usar anticoagulantes, aunque no es lo más usual. Listo, entonces sería todo. Muchas gracias y nos vemos en una próxima.